Hoy tengo un invitado muy especial. Ya he hecho ya he hecho 2 lives con él previamente y estoy emocionada porque el día de hoy tenemos un live muy especial. Tengo conmigo a Víctor Sadia. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Te los presento. Víctor es empresario, es autor, es consultor, es speaker, es profesor, es egresado del ITAM, tiene una maestría en pensamiento interdisciplinario en la Universidad de Nueva York, está terminando su doctorado. ¿Cómo se llama tu doctorado? Pensamiento crítico y filosofía. Pensamiento crítico y filosofía. Es fundador de BioCenter, es fundador también de una agrupación que se llama Alive, una consultora de bienestar de la cual soy participante orgullosa. Es curador de contenidos de la Ciudad de las Ideas, es profesor de tiempo parcial, autor de artículos científicos relacionados a la educación, la epistemología y la filosofía de la ciencia. Víctor es presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida y es creador del podcast, buenísimo por cierto, Volver al Futuro. Y lo estoy leyendo, justamente su bio de su propio libro. Es autor del libro Estilo de Vida en Conciencia, el cual hizo su presentación la semana pasada, estuvo increíble. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que para mí me parece súper relevante y muy importante porque vamos a hablar de cómo podemos hacer para construir un nuevo estilo de vida, a partir de qué cosas podemos hacer un cambio importante en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra salud mental y física y espiritual también. Entonces, Víctor, bienvenido. Gracias por la invitación, estoy feliz. Pues bueno. ¿Hasta para acá? Para que estamos bien. Gracias por invitarme, realmente es un tema que nunca pensé que iba a terminar tan involucrado. Y digo, contigo he tenido grandes conversaciones para poder ir construyendo un tema que realmente es complejo, pero una vez que entras te das cuenta que hay mucha información y hay muchas cosas a nuestro alcance. Entonces, para mí el estilo de vida al principio hasta la palabra me molestaba, pero ahorita es como tener consciente que es algo que estamos construyendo de por sí todos los días. Y mientras más estés poniendo atención, pues tu estilo de vida realmente lo diriges tú. Ok, creo que para ti, para mí, el poner atención es una palabra que ya usamos como si nada, pero ¿a qué nos estamos refiriendo con poner atención en tu estilo de vida? Poner atención, sabes, vivimos toda la vida en una inercia, ¿no? Desde que nacemos nos comportamos de cierta manera porque estamos duplicando, imitando y simplemente siguiendo los cánones que hay en nuestra sociedad, cultura, familia. Y entonces, normalmente hay un episodio, 2 episodios en tu vida en que son muy marcados y de repente te hacen tener una observación un poco mayor. Normalmente son episodios de crisis, de dolor, a veces es nada más por insight, en el que estás poniendo atención de quién eres, qué estás haciendo aquí, para qué quieres tu vida, para qué quieres tu salud, ¿no? Y entonces esa observación yo creo que podemos construir mucho y esa es la base de cualquier cosa que quieras lograr en tu vida. El conocerte a ti mismo para poderte cambiar es fundamental. Si no puedes saber quién eres, de dónde vienes y por qué eres como eres hoy, no vas a saber de dónde, qué hilos jalar para poder crear la persona que quieres ser. Estoy de acuerdo, creo que incluso podríamos hablar y meter al tema ya todo el asunto de la conciencia, porque esa observación tiene que ser consciente, tienes que poner atención a esa observación, no nada más puedes tener uno que otro insight y voltear a ver lo que estás haciendo y con eso hacer cambios. Tienes que empezar a ejercitar esa conciencia y practicarla para que puedas vivir plenamente en ella. Y bueno, antes de meternos más en temas filosóficos, hablemos un poquito de los pilares del estilo de vida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Primero, ¿por qué son relevantes en este punto? ¿Y qué estatus estamos viviendo hoy en día con el tipo de enfermedades en las que estamos padeciendo? ¿Por qué es relevante dirigir nuestra atención a los pilares del estilo de vida? Mira, hoy vivimos en la pandemia del COVID, pero realmente esta pandemia se ha puesto mucho más peligrosa porque hay una pandemia mucho más grande detrás, que es la pandemia de las enfermedades crónicas. Cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, crónico-respiratorias, son las enfermedades que nos están matando a nivel global y en el caso del COVID son las que nos ponen en mayor riesgo. Entonces, la discusión de este tema es relevante porque es lo que más nos está matando y porque están muy relacionadas a nuestro estilo de vida. Entonces, poca gente sabe que realmente estas enfermedades tan importantes son prevenibles, tratables y hasta reversibles con estilo de vida.
como que estamos viviendo en una era, más bien estamos viviendo las consecuencias de haber tratado todo con curas rápidas y quick fix, como dicen en inglés, ¿no? Como que estábamos ya acostumbrados antes a que una pastilla para cada enfermedad y con eso lo resuelves. Y de pronto empezamos a vivir en la que se fueron acumulando todas los malos hábitos que hicimos y ya no los podemos resolver con pastillas, se fueron cronificando. Lo que pasa es que eso de la enfermedad tratada con medicamentos está bien cuando estás hablando de enfermedades agudas. Y así es como se creó todo el paradigma de la medicina y así es como se enseñó la medicina. Te da una infección y llega un antibiótico y te lo quitas. El problema es que cuando empezamos a erradicar las enfermedades agudas, que realmente ya erradicamos muchísimas, el COVID es una que eventualmente se va a controlar también con medicamentos, está perfecto la aproximación farmacéutica. Pero para la enfermedad crónica no estamos yendo a la causa de la enfermedad y por lo tanto solamente son medicamentos que nos ayudan con los síntomas. Y el problema es que la causa de la enfermedad, empezar a rascarle y encontrar la causa de la enfermedad crónica, es bastante incómodo tratar de quitarla. ¿Por qué? Porque probablemente la solución no está en algo externo, está en nosotros mismos. Y para eso tendríamos que hacer un procedimiento de número uno, identificar qué es lo que está ocurriendo. Lo que decíamos, poner atención y tener la conciencia de que hay algo en ti que estás haciendo mal y que tienes que corregir para que mejore. Y número dos, ya tuviste la conciencia, tienes que lograr encontrar el poder para transformarlo y cambiarlo, identificar cuál de los pilares del estilo de vida no estás haciendo bien para poder tener un resultado diferente. Ahora, antes de entrar a ese tema, quiero hacer una nota que yo hago muy clara en el libro, que es las enfermedades crónicas no son realmente, como pensamos, nada más culpa de nosotros, responsabilidad del individuo. Hay un sistema que nos ha hecho ser como somos. Por ejemplo, te voy a dar una estadística. En los últimos 25 años la diabetes se quintuplicó en México, ¿no? Y la obesidad se disparó. Y no es de que la genética haya cambiado en los últimos 25 años, no es de que la fuerza de voluntad de las personas haya cambiado, las condiciones de vida han cambiado. Hubo un tratado de libre comercio, se abrieron muchísimos negocios nuevos, la forma de alimentarnos cambió, etcétera. Y entonces, ese sistema nos ha hecho pensar que la responsabilidad es 100% nuestra. Y dicen, no, todo se va a curar con educación y si tú te controlarías mejor y te educas mejor, vas a saber elegir. El problema es que las elecciones que tenemos enfrente ya están controladas por un sistema de producción, distribución y mercadeo de muchos productos y servicios que están o no a nuestro alcance. Entonces, antes de entrar al estilo de vida y cobrar esa responsabilidad, yo sí diría que la culpa no es nuestra, la culpa es de un sistema que nos hizo ser como somos y es bien importante que lo analicemos desde ese lugar para que no sintamos que fuimos nosotros los que nos causamos esto. Fue nuestra sociedad, nuestro entorno, pero no yo. Yo no fallé moralmente de que estoy haciendo algo que no está bien. Creo que de alguna manera, de entrada, reconocer que hay algo en el sistema que tiene responsabilidad, te libera un poquito para poder decir, bueno, quítate la culpa de encima primero, libérate de la culpa, pero al mismo tiempo toma responsabilidad. Porque si bien ellos tienen algo de la culpa de permitir que se vendan productos que no deberíamos estar consumiendo y demás, pues de alguna manera tú tienes que tomar la decisión de ir contracorriente y de decir, ok, ellos tienen la culpa, pero la responsabilidad de cambiarlo no la tienen ellos, la tienes tú, porque a nadie le interesa más tu propia salud que a ti mismo, ni siquiera a tu médico, que es un tema que más adelante me gustaría que platiquemos. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo que hay que liberar un poco la culpa, pero hasta qué punto ya tienes que decir, bueno, soy yo el responsable de que la cosa no siga como ha venido siendo y cambiar el status quo. Lo que es interesante, y ahorita entramos ahí, es que también el gobierno y las empresas y todos se están dando cuenta que si bien sí son responsables de hacer estas problemáticas, ya les está costando demasiado dinero y demasiada salud en términos de tu sistema. Cuando tu sistema no puede trabajar, pierde productividad, pierde esperanza de vida, pierde calidad de vida. Entonces realmente ya te cuesta también, y ahí es cuando el sistema también va a empezar a transformarse para empoderar al individuo y hacer esta alianza, digamos. Estoy de acuerdo, cuando el consumidor cree un poco de tensión en el que digan, ya me lo está pidiendo la gente, ya me está forzando a transformarme en eso que están pidiendo. Y la verdad creo que por suerte en países latinoamericanos tenemos la posibilidad, por lo menos en la parte alimentaria, de conseguir alimentos. Todavía fácilmente podrías llevar una vida, te cuesta todavía más barato comer sano que no comer sano. Y me parece que eso en Estados Unidos cada vez es más difícil, cuesta muy caro comer sano.
por suerte tenemos que tomar eso como ventaja para cambiar la conversación en torno a la nutrición. Muy bien, y bueno, ahora sí, mencionemos los pilares a los que nos estamos refiriendo, porque puede haber muchos, pero creo que para concentrarlos, básicamente nos referimos a 5. Sí. ¿Cuáles son? Son 5, ¿no? Es nutrición, movimiento, estrés, sueño y emociones y relaciones interpersonales, ¿no? Okay. Y lo interesante es que estos son cosas que siempre hemos sabido que son buenas para nuestra salud. El tema es que hoy en día la medicina de estilo de vida y otras disciplinas han hecho muchos estudios clínicos muy bien hechos que muestran que el balance de estas 5 esferas hace que no solamente podamos prevenir y detener el progreso de estas enfermedades, sino que también las podamos revertir. Y lo que es interesante es que son cosas que por mucho tiempo nunca creímos que la diabetes se podía revertir con este equilibrio de 5 esferas, pero si lo piensas es muy lógico, porque el desequilibrio de esas 5 esferas fue lo que nos hizo que nos diera diabetes tipo 2. Claro, y lo interesante sería captarnos, o sea, cacharnos en el momento en el que todavía no se desarrolla la enfermedad crónica. Me encantaría que esto lo podamos transmitir a las generaciones de abajo y empezar a crear niños con conciencia de estos pilares. Y algo que mencionaste que me gustaría profundizar un poco es que es súper importante no clavarse en cada uno de esos temas. De nada sirve que tú estés súper clavado con la idea de hacer ejercicio y que toda tu vida sea guiada por hacer ejercicio si no estás atendiendo los temas de relaciones personales, si estás desequilibrando estas 5 pilares, o, lo estás desequilibrando dando demasiado énfasis a uno de ellos, ¿no? Porque a lo mejor una persona que está demasiado clavada con hacer ejercicio está descuidando sus relaciones interpersonales o está descuidando su descanso, su manera de relajarse, y entonces empieza a tirar para diferentes lados y no vas a mantener una esfera perfecta. Y eso es lo que estamos buscando, no la perfección de cada pilar, sino la perfección del equilibrio de todas ellas. Creo que eso es justo lo que tenemos que empezar a entender, que no podemos extremar ninguna de las corrientes. Sí, pocos de nosotros vivimos nuestra vida como haciendo estas cajas de pensamiento de, a ver, lo que estoy haciendo en este momento de que me despierto o que a la mitad de mi día, alimenta alguna de estas áreas tan importantes. Entonces es como una manera de empezar a pensar que todo lo que haces puede tener una relación directa con eso. Y entonces estás mucho más consciente y presente a tus decisiones en el día a día. Aquí la clave no es cuando tienes 2 opciones cuál escoges, sino hacer que tu ambiente, tu casa, tu trabajo, tu escuela, sea el que te propicia el poder no tener que elegir cosas que no quieres o que no necesitas. Y 2, el tratarlo de hacer de una manera inconsciente, es decir, que se vuelva repetitiva, que se vuelva habitual, que se vuelva parte de tu identidad. Y eso es muy importante porque todos se van a lanzar a decirte cuál es la mejor dieta. Y yo creo que eso es un error porque la mejor dieta puede ser o no la mejor, pero cada persona es diferente por un lado. Y la otra cosa es, ¿qué identidad tiene esa persona para poder aceptar una dieta en su vida? Si la ve como algo impuesto de afuera que me va a hacer sufrir, pues no va a ser sustentable. Porque voy a, ok, a lo mejor comer mejor, pero no me voy a sentir bien, voy a estar peleado con mi nutriólogo, voy a estar, en fin. Y la idea entonces es, ¿quién es la persona que te tienes que convertir? Esa es la conciencia de la que hablamos, para que esas cosas que tú quieres tener se den de forma natural y no sean forzadas. Exacto. De aquí me gustaría rescatar 2 cosas. La primera es la identidad, que para que tú quieras transformarte y llevar a cabo ciertas acciones, ciertos hábitos, y que se lleven a cabo de manera automática, como lo dijiste, que no sean un esfuerzo todos los días, sino que de pronto ya los integres y sean un poquito, requieran menos energía. Para lograrlo, creo que es clave tener en mente la parte de en quién te quieres convertir, ¿no? Y la identidad, cómo la vas a desarrollar y cómo vas a decir, pues yo soy de esas personas que come de esa manera. Es mucho más fácil que decir, estoy haciendo una dieta ahorita que dura 3 semanas, porque no es sustentable a largo plazo. Y la segunda cosa que quería mencionar aquí es, no se supone que va a ser fácil. O sea, de hecho, va a costar trabajo, es la vía larga, es la vía difícil, y tienes que probar, hacer mucho prueba y error, ensayo y error, porque vas a ver mucha información y tienes que ver cuál te sienta bien, cuál de esas identidades sí te reflejan, sí te puedes espejear en ellas y las quieres interiorizar, y empezar a practicar suficiente tiempo como para darte cuenta si te funciona esa dieta, si te funciona ese tipo de meditación, ese tipo de relajación o no,
Y una vez que ya lo estés llevando a cabo, tienes que programarlo, porque no va a salir de forma intuitiva y natural ese cambio en el que estás pensando. Va a ser al principio bastante contraintuitivo porque estás habituado a hacer cosas diferentes. Y por cierto, si ya lo vas a agendar, tienes que agendar de esos 5 pilares algo cada día. Tienes que, a lo mejor si te abruma hacer todo al mismo tiempo, concentrarte el primer mes en tu alimentación cuando ya fluya más fácil, concentrarte en tu sueño, después concentrarte en la forma en la que te vas a relajar, en tus relaciones, pero empezar a integrarlo y hacer que en tu día hagas conciencia, dijimos, poner atención, que no te fluya así sin que te des cuenta, poner atención en estas 5 áreas. Creo que sentarte y anotarlo y decir, a ver, ¿cómo podría mejorar mi alimentación? ¿Cómo podría mejorar mi ejercicio? Y hacer de todo esto un proyecto personal, tal cual. Eso, la palabra que dices difícil, es curiosa, ¿no? Porque yo creo que lo que es difícil es como la dificultad de la incertidumbre, de estoy en un lugar donde nunca he estado. Y eso es lo que se vuelve difícil porque es incómodo, porque es nuevo. Lo padre del estilo de vida en equilibrio es que una cosa se alimenta a otra. Y entonces luego empiezas a sentir cambios, te sientes más presente, te sientes más consciente, ¿no? Empiezas a comer a lo mejor algo que no pensabas que te gustaba, no, a lo mejor no te está gustando en ese momento, pero te está gustando el hecho que estás consciente, que estás eligiendo, que tú te cocinaste o lo que sea. Y entonces lo que tenemos que soportar, que dicen que es la larga noche del renacimiento, la larga noche del sufrimiento, es nada más saber que te vas a habituar a nuevas cosas y en el proceso de habituarte te vas a incomodar porque estás dejando quién eras y te estás convirtiendo en quien vas a ser. Sí, tu cuerpo automáticamente va a generar resistencia ante lo nuevo. Es parte de nuestra naturaleza humana rechazar aquello que no es conocido. No quiere decir por eso que esté mal. Es natural pasar un proceso de incomodidad, de disgusto, y poco a poco tienes que ser capaz también de ser consciente y de reconocer lo que yo le llamo retroalimentación positiva. Estás haciendo cosas y empiezas a tener efectos y entonces reconoces esos efectos. Si hoy te sientes con un poco más de energía y es útil, bueno, agárrate de esa energía para volver a hacerlo de nuevo y agarrar y de ahí ir tirando la cuerda. Y esa retroalimentación probablemente va a hacer que disfrutes mucho el proceso. Una de las cosas que platicamos es hacernos preguntas sobre cada uno de los pilares de la medicina de estilo de vida o del estilo de vida y por qué o cómo es mi relación. O sea, cómo es mi relación con la nutrición, cómo es mi relación con el estrés, cómo es mi relación con el sueño. O sea, realmente nunca nos ponemos a pensar que tenemos relación con esas cosas y que así como cambias la relación con un amigo, con una pareja, la puedes cambiar también. Y entonces analizarlo desde ese lugar es muy padre porque puedes realmente evolucionar y cuestionar que a lo mejor pues, para ti nunca había sido importante dormir de una manera estructurada o relajarte de una manera estructurada o hablarle por teléfono a tus papás después de mucho tiempo que no los has visto. Pero cuando te lo empiezas a preguntar te das cuenta que es nada más porque la inercia nunca te lo permitió preguntarte. Estoy de acuerdo. Y sabes que me gustaría que nos metamos un poquito a cada pilar. No tanto, no les vamos a hablar de qué dieta vamos a hacer en la parte de alimentación o los detalles específicos, sino de la conciencia que puedes crear en cada uno de esos pilares. Podemos empezar, ¿te gustaría con el estrés? Que a mí me gusta mucho porque estamos viviendo en una época especialmente estresante y creo que la forma en la que nosotros concebimos ese estrés puede cambiar la narrativa para que lo transformemos y lo agarremos como un ancla para de aquí me voy a crecer, ¿no? Con el estrés. No necesariamente tiene que ser un estrés tóxico que tú pienses que te va a involucionar. ¿Qué opinas del estrés? El tema del estrés es que siempre lo vemos como negativo, ¿no? Y así definido sí es algo negativo. Pero también, gracias al estrés crecemos, gracias al estrés aprendemos, gracias al estrés nos transformamos. Y entonces, cuando tú ves que cualquier estresor, que es lo que te genera el estrés, también tiene esa oportunidad de generar una reacción en ti de aprendizaje, de crecimiento, de lo que sea, entonces recodificas ese estrés y lo ves de una manera diferente. Es algo que toma mucho tiempo y hay cosas que te estresan que no hay manera de verlas como buenas, pero dentro de ese viaje, ver esa posibilidad te hace que tu mente sea más curiosa, pregunte preguntas en vez de
como dices, involucionar o simplemente protegerte del estrés, tapando la emoción o simplemente distrayéndote, en vez de decir, a ver, venga el estrés, lo voy a recibir, lo voy a sentir, y entonces voy a permitir que haga su trabajo para alertarme que algo está sucediendo y ver de qué manera quiero reaccionar. Porque además lo que es un hecho es que el estrés no es el evento en sí, no es el factor estresante, no es que tengas un examen mañana, no es que tengas un problema en el trabajo. Ese no es el problema es la percepción que tienes ante ese estrés. Y esa percepción, por suerte, es modificable. Y yo creo que somos la única especie animal que podemos modificar esa percepción ante el evento estresante. Entonces, un ejercicio que aquí sirve es como pensar en las cosas que te han hecho crecer o cambiar en tu vida. Normalmente pasan en momentos muy estresantes y te das cuenta que, ¿sabes? Si yo en ese momento hubiera sabido que hubieran salido estas cosas buenas, a lo mejor no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome, sufriendo y así. Y entonces como que vuelves a darle una óptica que, ¿sabes? Algunos estreses son buenos, aunque en ese momento tu mente está diseñada para que te diga, no, 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 solamente me pones atención a mí, así está hecho el sistema de simpático y parasimpático de nuestro cuerpo. Pero cuando lo ves a la distancia y cuando ya pasó el momento del estrés, dices, ah, no, sí, fíjate que sí había muchas oportunidades de reaccionar diferente, o porque reaccioné así, aprendí, crecí o me transformé. ¿crees que hay manera de hacerlo en prospectivo y no en retrospectivo? O sea, no tratar de analizarlo cuando ya pasó, pero sino tratar de aprender cómo hago para que pueda cambiar mi percepción ante el estrés. Me encanta. A futuro. Me encanta esa pregunta y ahí se requiere otra vez la autoobservación o esta metaconciencia o esta forma de observarnos. Y es preguntarnos qué es lo que me detona, ¿no? Porque los detonantes siempre son los mismos en nuestras vidas. Entonces, me detona ver un gato, ¿ok? Y eso lo puedes trabajar prospectivamente. Me detona comer algo, me detona pensar en alguien. Y entonces ahí te imaginas cómo podría ser igual ver el gato o igual pensar en alguien, pero no desatar la misma respuesta. Esto yo pensaba que no era posible, pero llevo 2 años o 3 años trabajando en estos temas y gracias a que lo analizas fríamente, no en el momento, cuando vuelve a suceder, pareciera que tu instinto cambió, ay, ya no me asusté o ya no me estresé, pero tienes que tener esa observación tratándote bien a ti mismo realmente, ¿no? No es juzgándote, sino, ok, eso lo vas a ir resolviendo. La próxima vez que veas eso, trata de no sentirte así, porque es una interpretación que tú tienes. Y en ese momento algo se empieza a grabar y tu reacción va a ser cambiante con el tiempo. Exacto. Primero, observando, que ante el mismo detonante vas a reconocerlo y vas a decir, alto, no actúes como habitualmente actúas, transforma, cambia, responde como te gustaría responder, aunque no sea intuitivo y aunque no sea natural en ti, responde diferente. Y al mismo tiempo que reconoces esos eventos y cambias, creo que tenemos que también ir ejercitando la práctica de favorecer el parasimpático. ¿Cómo? Hay muchas vías, pero meditando, integrando la meditación a la vida, integrando técnicas de respiración, de relajación, de visualización, obviamente el sueño, que es un tema que es otro pilar aparte, mucha gente lo une, la relajación con el sueño, pero o sea, no nada más es un tema emocional y mental, sino en la parte física también, porque si estás agotado y si tienes cansancio físico y no has dormido bien o básicamente tienes el cortisol elevado, que sí es la parte física del estrés, por más que tú quieras hacer esos intentos por responder diferente, tu biología no te lo va a permitir, tu química, tus neurotransmisores ya están desequilibrados. Entonces, ayúdate haciendo prácticas que bajen esas hormonas, que las mantengan en equilibrio. Y hay muchas vías. Encuentra cuál te sienta bien. Si te sientes extraño meditando y prefieres salir a caminar, el punto siempre es tratar de regresar la mente a un mismo camino y no dejar que se desvíe para que puedas empezar a tener efectos fisiológicos en tu cuerpo y cambios positivos. Yo diría, a mí me intimidaba mucho la meditación, ¿no? Para mí la meditación era blanquear tu cabeza, no pienses en nada. Y pues yo no conozco a nadie que lo haya logrado. Y entonces ya no, cuando le empecé a agarrar a la meditación, lo empecé a ver como, me quiero relajar. Deja la meditación, me quiero relajar. No me importa si pongo la mente en blanco, me voy a relajar. Y entonces empiezas con un tema de respiración, empiezas con la finalidad de simplemente relajar como cuando
En la primaria, tu maestra, si tenías una buena maestra, te tiraba en el piso y te decía, a ver, relaja tus pies, relaja tus manos, relaja tus ojos. Y entonces, como yo lo veo que la conciencia es eso precisamente de experimentar, porque una vez que lo experimentas y puedes estar en un momento de mucho estrés y dices, a ver, me voy a rifar y ahorita me voy a tratar de relajar cuando no, todos me dicen no te puedes relajar. Y de repente te regalas esos 3, 5 minutos y sales y dices, no puede ser que me sentía así hace 5 minutos, no pasó nada más que me fui al baño a sentarme 5 minutos y regresé y estoy viendo algo completamente diferente. Ese es un hack que pues, muchas culturas lo han llevado por milenios y que por eso ha perdurado hasta hoy en día. En Occidente por primera vez lo empezamos a recuperar y nos estamos dando cuenta de los poderes tan importantes del día a día, de las emociones, hasta pueden cambiar tus genes estas actividades. A mí me parece que es justo, o sea, traduciéndolo en otras palabras, cuando estás demasiado enfocado en algo y no estás pudiendo ver el contexto general, salirte como tú quieras, meditando, yéndote al baño, aislándote, como tengas que hacerlo, salirte te permite ver otra vez the big picture, el contexto general para poder desenfocarte un poco y llevarte al otro hemisferio cerebral, permitirte crear otro tipo de sinapsis para responder de una manera diferente. Y algo súper importante en este caso es ser gentil contigo mismo. No seas demasiado exigente, es que ya me distraje, ya llevo 20 minutos pajareando con otros pensamientos y no lo estoy logrando. Sé gentil, date chance, es cuestión de práctica y lo vas perfeccionando con el tiempo. Y esa es otra, ¿no? Como que dices, y esto pasa con las técnicas de relajación, pasa con el ejercicio, es, si no tengo una hora para meditar, si no tengo una hora para hacer ejercicio, mejor no hago nada. Y ese es el gran error. El tema es incorporar estas cosas a tu actividad. Por eso no decimos que el pilar es ejercicio, el pilar es movimiento. O sea, de nada sirve, sí sirve, no digo que no, pero si estás sentado todo el día y nada más te paras y haces ejercicio una hora y otra vez, es mejor que te estés parando cada 15 minutos, vayas a tomar agua, vayas al baño. Exacto. Y entonces estás incorporando el movimiento en tu rutina y eso es mucho más saludable que un ejercicio intenso y todo, ¿no? Y que además, ya adentrados en el pilar del ejercicio, hay muchos estudios que demuestran que ni siquiera tienes que hacer ejercicio por periodos prolongados para tener realmente un cambio importante en tu vida. Hay estudios que dicen que tan solo 5 minutos, 5 de ejercicio de intensidad alta, que te quite un poquito, que no puedas estar platicando, digamos, te crea un cambio en tu cuerpo en el que eleva la masa muscular y el tener masa muscular a largo plazo es un indicador de salud y es súper importante. Y no solo es hacer ejercicio, es hacer ejercicio en conciencia. Les voy a platicar un poquito del estudio de Alia Krum que alguna vez platicamos, que hace poquito lo escuché y me encantó. Me encanta a mí también y yo creo que eso va a revolucionar mucho en los siguientes años. Sus estudios lo que hacen es que cuando estamos conscientes de que lo que estamos haciendo físicamente es bueno para nuestra salud, porque nos fortalece los músculos, nos eleva nuestra condición física, lo que quieras, tiene un impacto mucho mayor el mismo ejercicio que si no estás pensando que te va a funcionar, ¿no? Eso funciona para el ejercicio, funciona para el estrés, hasta funciona para el tema de nutrición. Hay un experimento muy bonito que ponen 2 malteadas con las mismas calorías, una la etiquetan como con, así diciendo, es algo azucarado y delicioso, así como que se te antoja, y esta es una malteada que no tiene tantas calorías, pero es la misma. Y han hecho estudios en los que te tomas los distintos grupos y el cuerpo metaboliza diferente la que pensás que tiene más azúcar que la que tiene menos, cuando realmente tiene la misma. Exacto, es un poco lo mismo que hace Alia en el estudio, lo voy a platicar rapidísimo. Hace un estudio con personas que trabajan en un hotel y a la mitad del staff, la gente que hace la limpieza en los cuartos, a la mitad, los divide en 2 y a una mitad lo siente y les dice, ¿ustedes sabían que cuando están haciendo la limpieza en los cuartos y cuando están barriendo y trapeando y aspirando, están quemando calorías y están fortaleciendo sus músculos y están aumentando su frecuencia cardíaca y eso es sano y les da toda una terapia al respecto de las ventajas que tiene el movimiento que tienen en su trabajo? Y al otro grupo no les dice nada. Finalmente están haciendo la misma actividad, pero unos conscientes de que lo que hacen está bien y es bueno para su salud y otros no tienen ni idea. Y al final, cuando miden sus registros, miden su frecuencia cardíaca, su presión arterial, algunos indicadores de salud, se dan cuenta que es estadísticamente súper significativamente diferente los que sí sabían que iban a mejorar que los que no sabían.
solamente por hacer conciencia de que lo que hacían es bueno, mejoró su salud. Entonces, no solo es hacer ejercicio, no solo es hacer movimiento, es ser consciente de que lo haces por salud. Sí. Y ahí viene otra vez el tema de la identidad, ¿no? De la historia que te cuentas de ti mismo. La mejor manera de integrar cualquier cambio en tu vida, hábitos o estilos de vida, lo que quieras, es pensarte como esa persona. Me recordaste de un estudio que leí que hicieron muy científico y muy interesante, en el que se llevaron a un grupo de personas como de 60, 70 años y los pusieron a vivir en una comunidad, y a un grupo de ellos le dijeron, todo lo que hagas, nada más piénsalo como si tú eres alguien de 30 años, cuando eras mucho más joven. Y midieron muchas cosas. Y el grupo que se pensaba como más joven tuvo resultados medibles mucho mejores que los que no se pensaron así. Entonces, yo esto es algo que nos invito a todos a hacer. En todos los días pensar, ¿quién tengo que ser para incorporar eso en mi vida? O para hacer ejercicio, o para comer de tal manera, o para mejorar mis relaciones, o para estar más relajado, o para simplemente disfrutar mi vida y agradecerla. ¿Quién tengo que ser para lograr eso? Y cuando te pones a pensar en eso, solito, todo lo que estás haciendo son como posibilidades, porque tu meta es sentirte joven, sentirte vital, sentirte agradecido, cualquier identidad que quieras tú esposar para ti y algún día convertirte en eso. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a hablar un poquito de alimentación. Entonces, la alimentación, como decíamos, no es clavarte con qué dieta vas a hacer, sino cuál quieres que sea tu relación con la comida, cómo vas a manejar la alimentación, qué vas a poner en tu casa como normal o anormal. Y también algo que recientemente ha habido mucha evidencia al respecto es a qué hora vas a consumir esos alimentos, porque mucha gente dice, aunque comas lo que comas, si te concentras en a qué hora lo comes, puedes hacer un cambio radical. Entonces, platícanos un poquito en qué pasa con esta relación de la comida, cómo verla diferente. Digo, ya lo mencionaste hasta con el ejemplo de la malteada, pero cómo tu relación con la comida puede hacer que cambie el concepto de sano o no sano y de salud en tu cuerpo, finalmente. Esta es una pregunta muy profunda, el tema de la alimentación. Realmente la alimentación está muy ligada a la identidad y por eso es tan difícil observarla y analizarla. La comida está relacionada con todo, con nuestros, o sea, obviamente con la supervivencia, ¿no? Pero está relacionada con nuestros rituales sociales, con nuestra cultura, con temas médicos. Realmente no es fácil por ese lado. No es fácil tampoco porque hay mucha literatura, muchas investigaciones, a veces muy contradictorias, y eso nos confunde aún más. Debo decir que una de las estrategias de la industria alimentaria de alimentos procesados, de cierta manera también nos venden esa duda de no saber si su producto es bueno o malo, como pues tiene muchos números, porcentajes y cosas, y entonces, pues si hay dudas, pues ¿cómo? ¿No? Como en su momento fue con la industria del tabaco. Pues no había evidencia si era bueno o malo, entonces así lo vivieron como por 20 años. ¿No piensas que ya hoy en día sería un poco como cerrar un ojo a pensar que la alimentación no tiene tanto impacto en nuestra salud? Siento que hay todavía mucha gente que dice, sí, a ver, no es para tanto, o sea, pues a lo mejor ahorita no es para tanto, es uno de esos hábitos que no lo vas a medir inmediatamente, que desgraciadamente el efecto negativo o positivo de la alimentación lo tienes muchos años después. Entonces tú tienes que pensar cómo quieres ir construyendo la alimentación de tu familia y tu alimentación para ver el reflejo en 20 años. Pero sí creo que mucha gente se escuda diciendo, no es para tanto. La verdad es que ese es otro mensaje que conviene a la gente que nos vende esos alimentos. Y por otro lado, a lo mejor hace 20 años no había tanta evidencia, hace 10 años no había tanta evidencia. Hoy ya es muy claro, aunque no hagas un estudio científico, lo puedes ver en los países que adoptaron la dieta occidental, la dieta que exportó a Estados Unidos, porque realmente nació ahí, los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, conservadores, estos alimentos empacados que encuentras en cualquier Oxxo y que duran 1 año, 2 años en el anaquel. Ese fue el gran cambio de paradigma y ahorita ya no hay tanta controversia respecto de eso, aunque mucha gente quisiera escudarse ahí. El punto es, tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana si ya dependemos mucho de esos alimentos, dependiendo de dónde vivas y todo eso. Aquí el punto es educarse, ¿no? Que es el punto de que tú decías de cómo le entras con la conciencia al tema de la alimentación. Y educarte no es otra vez, puta, qué hueva, tengo que leer o hay que ser paternalista, sino simplemente
pues por primera vez vas a empezar a ver cosas que valdría la pena darte cuenta hoy, porque no quieres acabar como alguien en tu familia que ya le dio una enfermedad de este tipo. Y sabes, lo que es un hecho, y ya es innegable, es que, como dice Mark Hyman, food is medicine. La comida puede ser tu medicina, puede ser tu mejor forma de curar una enfermedad. Y otra que me gusta aún más, food is information. El alimento es información para tu genética. Te guste o no te guste, lo pienses o no lo pienses. Si te ayuda el efecto placebo, el pensar que el comer con conciencia y que eso que estás comiendo te va a ayudar, qué bueno, pero aunque no lo creas, la comida va a hacer que se detonen o se apaguen, se expresen o no se expresen genes. Entonces, creo que tenemos que poner un poquito más conciencia de qué nos estamos metiendo en la boca, qué estoy comprando para mi familia, porque pues básicamente si no quieres que tus hijos se alimenten de comida chatarra y no la quieres consumir, pues no la compres. Y empieza a crear una filosofía en tu familia de nosotros somos así. Obviamente siempre puede haber excepciones, siempre vas a salir a un restaurante, ir a casas, pero ¿cuál es tu filosofía familiar en torno a la alimentación? Porque sí tienes que adoptar una postura para mi gusto, para que tus hijos vayan entendiendo cuál es el meollo del asunto, por qué estás creando todo lo que estás creando. No es que no comemos dulces nunca, no, es que comemos comida sana, ¿ok? No es que tu filosofía vaya en qué no hacemos, sino qué sí hacemos, qué sí haces en tu casa. O sea, tu filosofía es yo sí tomo Coca-Cola, no, ese no es el tema, o sea, es qué sí haces, qué buscas que tus hijos vayan captando y que vayan interiorizando y identificándose con eso. Aquellos que están empezando el viaje, yo lo único que recomendaría es poner atención y deja que esas cosas crezcan por sí mismas. Una cosa que debemos de recuperar, y no solamente en la comida, pero la comida es un gran ejemplo, es la atención consciente, ¿no? En lo que estás haciendo. Yo, la verdad, pues como en la prisa del día, y un día dije, a ver, cada vez que me sirva agua, voy a centrarme en el momento, ¿no? Y te das cuenta que empiezan a suceder cosas interesantes cuando pones atención consciente en esos rituales que hacemos todos los días. Aparte, lo que es un hecho es que cuando tú estás comiendo, para poder digerir apropiadamente tu comida, tienes que favorecer tu sistema nervioso parasimpático. Ya en algún momento les voy a pasar el link de todo el tema de modo supervivencia, porque ahí hablamos mucho de cuál es el sistema simpático y el parasimpático, pero para resumir, el sistema nervioso simpático es el que te ayuda a luchar o a huir, a escapar, y el parasimpático el que te ayuda a crear, a descansar, a renovar, a digerir. Entonces, cuando tú estás comiendo, no puedes tener detonados los dos sistemas al mismo tiempo. Si tú te sientes estresado, automáticamente, si comes estresado, el parasimpático se va a poner en pausa, vas a detonar toda una cascada de estrés y esa comida que te estás comiendo no se va a poder ni absorber, ni digerir propiamente, ni te va a ayudar realmente. Entonces esa información que tú le estás dando al cuerpo no la va a traducir de manera benéfica. Entonces, por ejemplo, uno de los hacks que podemos hacer cuando vamos a comer es, antes de comer, número uno, no deberíamos de hacer multitasking, no comer y trabajar al mismo tiempo, no comer de camino al trabajo, poner atención en el momento en el que estás comiendo y antes de llevarte la comida a la boca, hacer 5 respiraciones profundas va a ayudar a decirle a tu cuerpo, calma, esto que va a ocurrir ahorita no te pone en riesgo, es sano, está bien para ti, baja la guardia para que puedas entonces digerir. Digo, son tonterías que a lo mejor no te cuestan nada de trabajo y es un hábito muy fácil de hacer. No nada más nos estamos refiriendo a insertar hábitos de hacer ejercicio 1 hora diaria, que es realmente un reto, sino respirar antes de comer. Mucha gente decimos, ¿no? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y también la relación con el tiempo aquí es importante, ¿no? Pocos hablan de esta relación con el tiempo cuando estamos hablando de transformación, de identidad, de hábitos y de estilo de vida. Pero también tenemos que pensar y observar la relación que tenemos con el tiempo. Cómo, o sea, hay muchas cosas externas que ya igual nos van a estar presionando, pero si no nos damos cuenta, también nosotros nos estamos presionando con esta idea de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, eso es una plática para otra conversación en esta era de la aceleración en el que estamos, pero cuando tu propio yo te dice, es que no tengo tiempo para hacer estas cosas que tú me estás diciendo que debería de hacer, también puede ser o un mecanismo de defensa porque no queremos que nos digan algo y pues la justificación es no tengo tiempo, o simplemente tu relación con el tiempo puede reapropiarse,
No te estoy diciendo que pares el reloj del mundo, pero si estás consciente, desde que comes con conciencia, o te levantas con conciencia, o haces ejercicio con conciencia, o trabajas con conciencia, el tiempo, la percepción, y hasta yo diría la duración, pero eso es un tema muy filosófico, se moldea para que las cosas empiecen a caminar hacia donde tú quieres. Entonces, eso no es fácil porque definitivamente hay muchos estímulos y hay unas inercias, pero aquel que se dedica a ver ese tema del tiempo saca muchos frutos. Y obviamente ahí sí la meditación y la respiración son muy importantes porque cuando no estás haciendo nada, estás haciendo muchísimas cosas. Sí. Estoy de acuerdo con el tiempo, lo que vas haciendo es permitiendo que pasen todas esas otras cosas de tu momento creativo, cuando le das espacio suficiente a poderlas interiorizar y hacerlas conscientes. Y el último pilar del cual me encanta platicar es la importancia de las relaciones personales. Hay un estudio que me encanta, que creo que transformó mi vida cuando escuché los resultados, que es el estudio de Harvard. Es el estudio, que no me parece el más largo que se ha hecho para analizar. Se hizo un estudio a lo largo de 75 años para ver cuáles eran los factores que más impactaban en la vida de una persona para hacerlos felices. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, se dieron cuenta que lo que más impacta a una persona en su índice de felicidad eran sus relaciones personales. Era no nada más el número, más bien no era el número de relaciones personales que tenía, de relaciones en torno a, me refiero a amigos, relaciones con la gente con la que trabajas, claro, relaciones con la pareja, relaciones con los padres, sino la fortaleza o el vínculo que creabas con ellos, la calidad de esas relaciones. Hablaba de salud a largo plazo. Por ejemplo, uno de los datos que sacaron del estudio es que las personas que tenían una relación sana y cercana con su pareja a los 50 años eran personas que eran mucho más sanas a los 80. ¿Cómo puede ser que las relaciones ya se puedan traducir materialmente en datos duros, en salud y en felicidad? Y eso me encanta porque creo que tenemos que poner mucha atención, sobre todo en esta era en la que las relaciones personales se están viendo amenazadísimas. ¿Cómo las vamos a favorecer y cómo vamos a mantener estos lazos con las personas? Y también se ha visto que el aislamiento social, no el aislamiento refiriéndose a que físicamente no puedas ver a alguien, pero el sentirse en soledad es un indicativo muy fuerte de malestar, de enfermedad. Entonces, pues bueno, no importa qué tantos amigos tengas, sino cómo te sientes en torno a tu relación con ellos, qué tan solo te sientes o no. Y si tienes una sensación de soledad, pues para empezar, tienes que empezar a trabajar en ello porque ese es un hábito que el cultivar la relación te va a llevar salud y bienestar para todas las demás áreas. Mi único comentario ahí, tengo muchos, pero el que más me llama la atención es el tema de la vulnerabilidad. La base para mí, para mucha gente, de una relación no es cuántos amigos tienes, sino cuán profundas son las relaciones con ellos. Entonces, no se trata de coleccionar amigos y familiares, sino coleccionar lazos. Y aunque sea uno muy profundo, no tienes ningún problema. La base de eso es la vulnerabilidad, el compartirnos, el atrevernos, porque ahí es donde realmente podemos descubrir muchas cosas. Y eso, hay muchos estudios de que te llevan por muchas vías, hay hasta vías endocrinológicas que hacen que un abrazo te haga más sano, como la vía social, como la vía de un sentido de pertenencia, como la vía de un sentido de propósito, como la vía de un sentido de ayudar. Hay miles de vías. Una de las bases principales es practicar la vulnerabilidad. Yo la verdad cada vez lo hago más. Me pongo en un lugar donde quiero ser vulnerable porque ya sé que es un fin en sí mismo y cada vez me sorprendo de las cosas que aprendo de mí o de los lazos que fortalezco. Puedes aterrizar un poquito esa vulnerabilidad porque sé que tú y yo lo entendemos desde el punto de vista que hemos leído a Brené Brown, que en algún punto se los voy a dejar ahí la liga para que la puedan buscar porque habla muchísimo de este tema y me parece súper poderoso su mensaje. Pero si tuvieras que poner un ejemplo de cómo es ponerte en una posición vulnerable ante otra persona, porque además estoy de acuerdo contigo, creo que saca de ellos una empatía enorme y fortalece las conexiones, pero ¿qué implica ponerte en un punto vulnerable ante alguien, por ejemplo, para que se pueda entender?
Pues gracias, es otra oportunidad. Yo, por ejemplo, ayer en la noche planeé una sesión de vulnerabilidad por primera vez en mi vida por Zoom, con un gran amigo en el que dijimos, tenemos que ir para allá. Entonces hicimos una lista de los temas que más nos cuestan trabajo, ¿no? Había temas como de miedo al cáncer, temas de sexualidad en la pareja, temas de miedo de dinero, miedos de muertes de familiares. Digo, cada quien trajo su lista a la mesa y empezamos como agarramos un tema y empezamos a compartir, ¿no? Entonces, magia sucede cuando estás listo para eso. Entonces, una pregunta muy padre, y no tienes que hacerlo con alguien. Empezar a hacer vulnerabilidad también es hacia uno mismo. Cuando no queremos que nos vean llorar, pues empieza tú solito, no pasa nada y nadie se va a enterar. Y preguntarnos qué es lo que más me da miedo, qué es lo que más evito. Y ese momento de que das ese paso, te das cuenta que la vida, si ya era muy grande, se vuelve mucho más grande, porque hay muchos mundos emocionales y espirituales que están detrás, gracias a que tienes ese acceso y esa valentía de afrontar lo que te hace vulnerable. Estoy de acuerdo y creo que justo me viene a la mente la vulnerabilidad con los hijos. Como que tenemos esta idea de que con los hijos no. Trata de hacerlo como con tus amigos, con las generaciones de arriba, pero con la generación de abajo no, que no te vean vulnerable. Y me parece que parte de que te sientan humano, que te sientan empatía, que fortalezcas tus lazos con tus hijos, es que te vean vulnerable y que te escuchen decir, hoy me siento muy triste, hoy me siento muy decepcionado, que te vean llorar, que te vean romperte de vez en cuando, los va a ayudar a sentirse más cercanos contigo, a permitirles romperse ellos también y va a generar una confianza enorme. Entonces creo que pues eso, el pilar de cultivar las relaciones también tiene que ver con la vulnerabilidad, con la generación de al lado, con la de arriba y con la de abajo, ¿no? Y con todas las personas que consideres que puedes tener un vínculo fuerte. Pues bueno, ya hablamos de los pilares y nos queda poquito tiempo, entonces me gustaría primero que me platiques a partir de qué momento decidiste que tú ibas a vivir un estilo de vida en conciencia, porque así se llama su libro, Estilo de Vida en Conciencia. ¿A partir de qué momento despertaste y dijiste, ya no lo voy a vivir en automático? ¿Cómo voy a hacer para empezar a cobrar conciencia? ¿Lo hiciste en todo tu estilo de vida o empezaste con un pilar en específico y cómo lo fuiste integrando? Porque yo he sido testigo de que sí ha habido una transformación, que al principio costó trabajo, que al principio a lo mejor hasta tú sentías que era un poco forzada y de pronto todo empezó a hacer clic y los 5 pilares empezaban a estar mucho más en equilibrio y entonces se notó en un bienestar. La verdad es que, gracias por esa pregunta, yo estuve en un periodo difícil, como todos pasamos, nada extraordinario, pero yo tuve 3, 4 meses muy, muy bajoneado. Y por suerte, una vez caí con un video que decía, a ver, si ya llevas mucho tiempo así, tienes que tomar acción. Y la acción la determinaba en 3 cosas. Decía, cuida tu mente, cuida tu cuerpo y cuida tu espíritu. Entonces, cuida tu mente era, ponte a leer, ponte a buscar nuevas ideas, ponte a que tus ojos empiecen a ver hacia arriba y no hacia abajo, porque hasta realmente sucede así. Entonces me puse a leer y pues descubrí todo este mundo de medicina estilo de vida, descubrí todo este mundo de enfermedades crónicas, descubrí todo este mundo de transformación personal y de autoconocimiento que menciono en el libro y me salvaron, porque cuidé mi mente. Después el cuerpo decía, ya sé que no quieres, levántate y ve a hacer ejercicio. Y ese tipo de cosas, clave, fundamental. Y entonces esas cosas se alimentan entre ellas. Y ahí fue cuando empecé a correr y ta, ta, ta. Y 3, cuida tu espíritu. Y si me das a escoger, yo te diría, siempre empieza por esa. Y cuidar tu espíritu hay muchas formas, religiones, prácticas, lo que quieras. Para mí se tradujo en gratitud. Empecé a practicar gratitud de manera sistemática, habitual, al principio forzada, como, ¿qué haces tú agradeciendo? Iba en el coche y gracias, gracias. De repente se volvió mi parte más favorita del día, o sea, algo que odiaba estar en el coche porque tenía el tráfico y así, decía, no, ya tengo ganas de estar en el coche porque transformé el estado en el que yo me transportaba. Y entonces, por 2 semanas, 3 semanas, forcé un poquito los agradecimientos hasta que de repente ya eran parte de mi vida. Y eso fue la chispa que detonó todo lo demás. Se combinan todo el conocimiento, todos los recursos, todas las relaciones y se combinan en lo que yo terminé llamando conciencia,
que al principio no era un concepto para mí, ahorita ya lo veo así, ahorita mi nuevo concepto es abundancia, por otras razones que luego platicaremos, pero es yo definir ese concepto, esta conciencia es para mí lo que dice ahí, tú usarás conciencia desde otra perspectiva. Estoy de acuerdo. Y bueno, por último, quisiera mencionar que Joe Dispenza dice, ¿hasta qué punto, hasta qué nivel de incomodidad tienes que llegar para querer hacer un cambio? Y me gustaría que la gente que nos está viendo haga esa reflexión. ¿Qué punto de tu vida tienes que tocar fondo? ¿Realmente tienes que llegar a tener cáncer, a tener diabetes, a tener una enfermedad crónica, una pérdida muy importante para decidir ya quiero un cambio? ¿O tienes la capacidad de mover esa rayita y el punto detonante, bajarlo un poco para decir, quiero el cambio antes de que ocurra algo radical en mi vida? Entonces, gracias. Y un video muy importante fue el primero que te platiqué de los 3, cuida tu cuerpo, mente y espíritu. Y otro video era de Joe Dispenza, que duraba 20 minutos y decía, tú eres producto de las cosas que repites. O sea, vivimos más en el inconsciente que en el consciente. Entonces, cuando entendí eso, dije, claro, o sea, lo que pensé ayer es lo que estoy pensando hoy y lo que voy a pensar mañana hasta que en algún momento rompa el patrón. Pero sí tuvo que llegar a un grado, porque no la primera vez que vi ese video lo entendí, sino cuando mi sufrimiento fue avanzando, hasta que eso me hizo mucho sentido y dije, ah, claro, ya entendí lo que decía. Entonces, esa es la pregunta de oro. Yo creo que nuestra generación ya vio demasiado sufrimiento en nuestras generaciones pasadas, ya vemos hacia dónde va la cosa y podemos tomar algunas decisiones hoy que nos pueden ayudar. Normalmente sí son los sustos los que nos hacen cambiar. Nuestro mensaje, que realmente es el mensaje también de Joe Dispenza, y él lo dice, es ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a la llamada de emergencia? ¿Por qué esperar a la enfermedad? ¿Por qué esperar a la muerte de alguien? ¿Por qué no generamos urgencia hoy en día? Y esa urgencia tiene que venir, viene de un lugar de amor, viene de un lugar de paciencia. Como todo está bien, todavía no estamos en la crisis, hay más posibilidades de creación, hay más posibilidades de transformación porque nacen de un lugar, de una necesidad que tú creas y no que la vida te está poniendo enfrente. Entonces, es algo muy hermoso y yo creo que todos los que estamos en esta comunidad y estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo, nos ayudamos entre todos a legitimizar el hecho de estamos bien, podemos caminar hacia ser mejores, hacia adentro, hacia nuestras familias, hacia nuestro planeta, nuestra comunidad. Y eso es un fin en sí mismo y es un viaje muy hermoso que te agradezco que compartas conmigo. Feliz, muchas gracias, Vic. Gracias por la plática, muchas gracias a la gente que se conectó. Si les interesa profundizar un poquito más en estos temas, espero que les haya gustado. Víctor acaba de sacar su libro, se llama Estilo de Vida en Conciencia. Está disponible en Amazon, está disponible en Kindle. Voy a dejar el link para que puedan adquirirlo. La verdad es que está increíble, creo que realmente tiene el poder de transformar y de ayudarte a decidir quiero hacer el cambio, te va a ayudar a identificarte y pues es una muy buena herramienta. Gracias. Un privilegio. Gracias por estar aquí. Gracias.